Tenemos esta mañana la posibilidad de conversar con Ari Bolovich, que es un escritor, periodista, cronista israelí, radicado en México y bueno, pues autor de 4 libros. Ha colaborado con medios de comunicación a nivel nacional y ha sido columnista del Chicago Tribune, entre otras cosas. Bolovich ha enfocado una parte importantísima de su trabajo periodístico y como escritor, pues en las injusticias derivadas de la ocupación del pueblo palestino, y le aprecio mucho que esté aquí Ari, pues en un momento como este. Es un conflicto, como sabemos, pues histórico, pero que en el tiempo que nos toca vivir se están viendo cosas cada vez más estrujantes. Estamos hablando de lo que algunos llaman ya genocidio en el caso de la Franja de Gaza y lo que está sucediendo. Ari, gracias por estar aquí y bienvenido al programa. Muchas gracias, Carmen, por recibirme y por el interés al tema. Al contrario, siendo un ciudadano de Israel mismo, ¿cómo es que tú ves las cosas? Bueno, yo personalmente le llamo genocidio con todas sus letras. Esto me queda claro que es una catástrofe humanitaria a escalas enormes. Tú bien lo venías diciendo que esto no es nuevo, pero si antes Gaza era un campo de concentración, ahora es un campo de exterminio. Me refiero con esto, a mucha gente le cuesta mucho trabajo entender genocidio, y mucha gente judía sobre todo, genocidio de otra forma que no sean campos de exterminio nazis, que no involucren hornos y que no involucren la indumentaria que ya hemos visto tanto, ¿no? Pero esto es exterminio sistemático del pueblo palestino, y es una limpieza étnica que se ha venido trabajando desde el Nakba, desde 1948. Esto se ha exacerbado a raíz del 7 de octubre, obviamente, bajo el pretexto de los ataques del Hamas. Netanyahu, yo creo que, de hecho, ni él mismo sabía qué tan permisivo iba a ser el mundo con sus acciones. Eh, pero ahora, o la situación actual en Gaza es de hambruna masiva a un nivel de más del 10% de la población. Y, y bueno, esto es un factor de tantos factores de un genocidio, ¿no? Es un asedio, es una población que vive en una porción, una facción más chica, es una cuarta parte de la Ciudad de México, básicamente Gaza, aproximadamente en territorio, ¿no? En extensión territorial. Y bueno, mi experiencia como alguien que nació allá y que vivió allá eso es lo que quería compartir más contigo, porque las cifras ya las tienes de otros lados. Es nacer a un sistema propagandístico, que es la Asbará, la denominada Asbará, que te inculcan desde que naces, ¿no? Desde las canciones, desde el idioma hebreo que se inventó o se recreó a través de la Biblia para formar una patria, desde la aniquilación, más allá de la expulsión del Nakba, de lo que significa el Nakba, la catástrofe palestina del 48, la expulsión de 750.000 palestinos más asesinatos masivos también. Hay una aniquilación conceptual. Yo no sabía, en la escuela no nos enseñaban, no teníamos idea de la existencia de la tragedia palestina. Yo a esto desperté muchos años después, y esto que vengo de una familia de vena izquierdista, yo desperté bien al tema ya estando en el ejército. Yo llegué al ejército como muchos israelíes por inercia, básicamente, porque te inculcan esto tanto desde niño que piensas que es una suerte de true calling, de orden natural, ¿no? Entonces, me acuerdo perfectamente que nos habían separado en dos, esto me refiero a un entrenamiento, en el base de entrenamiento, y dijeron, esta mitad se va a Gaza y esta mitad se queda acá. Y en ese momento me pegó el tema palestino, entendiendo que es un enemigo, o es más bien un enemigo que me inventaron, que voy a tener que enfrentar de forma real. A mí me tocó la cocina, en este caso. Del otro lado se levantó, se puso de frente un soldado, un compañero, como objetor de conciencia, rehusándose a participar en la ocupación, y yo me vi muy reflejado en él. Ese fue mi awakening, mi primer awakening en el tema palestino, digamos, post primera intifada. Porque antes de esto, los palestinos eran siluetas que estaban en segundo plano en la realidad israelí, ¿no? Trabajaban en los trabajos que nadie quería hacer,
y iban y venían a Gaza y a Cisjordania. De ahí conocí a un amigo corresponsal de guerra catalán, y él estaba haciendo un ensayo fotográfico sobre las casas de los expulsados del 48, y casualmente estaba haciendo tomando la fotografía de una casa fuera del pueblo, mi pueblo natal, Ashdod. Y yo había pasado por ahí millones de veces antes, y en ese punto era como caminar en un campo de amapola, hasta que no ves la primera, no ves todo el campo, ¿no? Y en ese punto empecé a entender la dimensión de la tragedia palestina. Y esta negación, a todo esto voy para explicar la negación con la que vive gran parte de la población israelí, pensando que el palestino es una criatura mitológica que solo existe en el imaginario colectivo, ¿no? Como un enemigo unidimensional que no es más que el enemigo, ¿no? No sé si puedo compartirte una anécdota que es muy ilustrativa de este tema. A ver, cuéntanos, Te Ari cuento Bolovich. rápidamente. Venga. Estando en Ashdod, mi pueblo natal, otra vez en un asado en casa de mi tía, estábamos todos sentados. Esto fue 2006, en un bombardeo más del Edi a Gaza. Ashdod está a 30 kilómetros de Gaza, o sea que se siente algo de las olas expansivas de los bombardeos. Y yo estaba escuchando esto y yo le decía a mi tía, oye, ¿no escuchas lo que está sucediendo? Me dice, ¿de qué hablas? Si eso es el viento. Y esto es muy representativo de gran parte de la población israelí, El viento. de el viento. De qué Es- hablas es- es el viento? Qué tremendo. de ese tamaño de la negación. Y luego, bueno, sucedió lo de el asesinato de Isaac Rabin, que fue muy emblemático de la situación, porque eso generó la denominada fuga de las mentes, ¿no? De la disidencia intelectual de Israel. Y a partir de ese momento se perdió mucha la esperanza y la disidencia importante del país. Sigo habiendo una, pero es minúscula en comparación a la gran mayoría que gráficamente ha superado a la parte laica, a la parte progresista, a la parte pacifista del país, que tan es así que ahora están gobernando justamente el parlamento israelí, ¿no? Y yo, sinceramente, Carmen, no veo una solución pronta, justamente en el sentido de que demográficamente estamos rebasados de ultranacionalistas y nacionalistas israelíes que no buscan más que la aniquilación del pueblo palestino, acepten o no. Algunos incluso se ufanan de eso. Y los que están en negación, no siento que vayan a salir de ahí pronto, porque ya vimos lo peor. Esto ya no puede llegar a una situación más catastrófica. O sea, ahora la hambruna es muy gráfica y por eso también ha crecido un poco el awareness de la gente, ¿no? Porque obvio que si ves una persona desnutrida y es más impactante, más ilustrativa de lo que está sucediendo. Pero yo siento que si no hay una intervención externa, no va a haber un cambio. A mí lo único que me da un poco de esperanza es la juventud estadounidense, justamente por el impacto que tiene ese país en la región, en el mundo entero, obvio. La juventud judía estadounidense específicamente está dando un vuelco a la izquierda muy importante, entendiendo la verdad histórica de Palestina, ¿no? De lo que ha sido el Estado de Israel para los palestinos. Obviamente los palestinos están donde están porque no tienen cartas que negociar, no tienen recursos naturales, no tienen petróleo, no le importan al mundo en realidad más allá de, o sea, no les sirven en términos muy cruentos al mundo en el sentido monetario. Entonces, por eso un poco los palestinos están a su suerte. Ahora, te digo que yo soy muy pesimista respecto al futuro de este conflicto. Yo digo que si no interviene bien la Unión Europea o una fuerza mayor, esto no va a cambiar mucho próximamente. Estamos en un panorama muy lamentable, Ari Bolovich.
Y bueno, pues desde luego seguiremos hablando del tema, pero te apreciamos mucho que estés aquí para colocar esta revisión, pues histórica, hasta biográfica, al final de cuentas, porque es parte importante de lo que tú has podido vivir y poder compartir con el público que está escuchando este programa. Seguiremos hablando, Ari. Gracias por estar aquí y por tu participación. Muchas gracias, Carmen. Con un saludo grande y Igualmente, esperemos que termine esto gracias, pronto. gracias, Ari Bolovich.